presencia llene todo este lugar, que su presencia llene todo este lugar, y que nuestro corazón se disponga a escuchar la palabra que Él va a traer para nosotros en esta mañana. Amén. Señor, estamos dándote la gloria, el honor, el reconocimiento cuando pedimos que tu gracia, tu presencia llene nuestras vidas. Llénanos, Señor, llénanos, ayúdanos, Padre, porque realmente sin tu gracia, sin tu presencia constante, tu palabra llenando nuestros corazones, realmente saldría de nosotros lo que no agrada, lo que no es bueno. Por eso te pedimos que nos llenes, porque necesitamos que hasta la respiración que nosotros que tenemos sea la que produzca un latido del corazón donde tu gracia marque cada paso de nuestras vidas. Señor, estamos en este lugar para adorarte, para entregarnos, pero también para decirte que te necesitamos.
te necesitamos, realmente necesitamos que obres en nosotros. Queremos agradecerte por este tiempo. Ayúdanos con tu palabra, obra en nosotros. Ayúdanos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios, al único, al sabio y poderoso Dios, al que se merece todo el honor. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Damos la gloria al Señor. Reciba su asiento. Y realmente cuando podemos llegar hasta su casa es para disfrutar. Estaba viendo a mi cuñado en Paraná, que estaban hoy empezaban los cultos en Paraná, recién ahora estaban habilitando, así que habían pasado un video en estos días, ayer, antes de ayer, de que estaban realmente felices de poder volver a reunirse como iglesia. Y si bien sabemos, como lo dijimos cuando empezamos a estar encerrados, a que Dios no se limitaba a 4 paredes, que no podemos llamar a esto la casa de Dios como muchas veces se lo llama o se lo denomina, creyendo que solamente Dios está contenido aquí adentro y de donde Dios solamente puede hablarnos desde este lugar. No podemos negar que el poder congregarnos nos hace bien, nos hace sentir bien, nos hace sentir contentos, adorar juntos. Usted dice, bueno, pero en mi casa yo no puedo cantar, no me puedo expresar, no puedo hacerlo como lo hago en este lugar, y realmente sirve y es así, pero lo que más nos convoca es poder decir su presencia, su gracia se manifiesta. Es lo que Él dijo, lo que Él enseñó. Donde hay 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo. Como le dije, Dios es un Dios que trabaja en cada corazón y que se interesa por cada una de nuestras vidas, pero es un Dios de pueblo. Es un Dios de nación, por eso Él creó una nación y por eso Él convocó a unos seguidores para que fueran cada vez mayor los seguidores y poder estar cada vez funcionando como cuerpo. El apóstol Pablo es el que muchas veces utiliza esta imagen de poder mostrarnos como un cuerpo que está funcionando como un cuerpo. Y llega a decir allí en Corintios que la oreja no le puede decir a la mano lo que tiene que hacer y el dedo de la mano no le puede decir a la rodilla lo que tiene que hacer. Cada uno cumple una función. Entonces, evidentemente, congregarse tiene un propósito, tiene una razón, tiene un sentido. Entonces, cuando lo podemos hacer, lo disfrutamos. Cuando lo podemos hacer, lo disfrutamos. Y entonces nos gozamos. Y a lo mejor es la experiencia esa que tenía el salmista cuando él declaraba, es mejor estar un día que afuera. Si prefiero estar en el rincón donde duermen los pajaritos, dice, que estar en cualquier cosa. Entonces, aprovechamos y damos las gracias al Señor por poder terminar en este mes, en este año, así, juntos como pueblo, y poder decir que realmente el propósito de Dios se puede cumplir porque los hijos de Dios están adorando y congregados todos juntitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Regalémonos una mirada así, a todos así, regalémonos una mirada, ¿sí? Para saber cómo estamos recibiendo este tiempo. Bien, quiero darle una parte final a una etapa de esta serie de mensajes que se llamaba Cuevalientes, ¿sí? Basados allí en el libro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2, principalmente donde ha sido nuestro centro de trabajo y de estrategia de parte de Dios para hablarnos de lo que sucede en nuestros corazones, principalmente cuando somos
agobiados por el medio. Dijimos que David no eligió vivir esa experiencia, se metió en esa experiencia sin querer, él no buscaba huir, él no buscaba, o sea, tuvo que huir por la presión del rey Saúl, quien mostró su egoísmo, su soberbia, su altivez y procuró matar a David. De eso vamos a hablar, vamos a darle un cierre segundo, entonces 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y en esta parte recordamos solamente rápidamente la cueva de Adulán. Allí dice la palabra que huyó David, perseguido por rey Saúl, y en ese lugar, estando allí, Dios comenzó a ministrar. Y dijimos lo primero, que una cueva no es el final de nuestra etapa, no es el final, no es el propósito de Dios dejarnos metido en la cueva, pero que es evidente que hay situaciones en nuestras vidas donde somos presionados y donde somos metidos allí en una cueva. Nadie elige meterse en dificultades, nadie elige, toma la decisión de decir: ¿qué tal si me amargo? ¿Qué tal? A ver, ¿qué se siente estar endeudado? O sea, nadie hace esas cosas. Si está haciendo esas cosas, es difícil pensar que alguien lo hace con toda la intención de hacerse sufrir. Y más, de hacer sufrir a los que están a nuestro alrededor. Entonces, era una situación muy complicada para David, era una situación muy complicada para estos 400 muchachos que decidieron también huir y encontrarse en la cueva allí con David. Y David sufrió esto, dijimos, a causa de un celoso, de un envidioso, de un hombre que realmente especulando con sus propias maneras de pensar, su propia idea de por qué David había hecho. ¿Qué es lo que recordamos? ¿Qué había hecho David? David simplemente había ido a visitar a sus hermanos mientras que estaban en plena guerra, y cuando llega ahí se encuentra que había un gigante que se burlaba del pueblo de Dios, y que en esa burla del pueblo de Dios sentía que se estaba burlando del mismo Dios. David reacciona y dice: pero no hay nadie que le haga frente, y todos dijeron: ¿le has visto el tamaño de este muchacho? Entonces, de casi 3 metros estaba allí don Goliat, enfrentando y burlándose, pidiendo que alguien lo enfrentara. Allí fue cuando David actúa. Usted conoce la historia: onda, piedra, muerte de Goliat, triunfo de David. La gente se vuelve loca, se emociona, tienen un verdadero valiente allí, y entonces comenzaron a elogiarlo, comenzaron a ponerlo en primer lugar. Eso hizo que el mismo Saúl comenzara a darse cuenta de que él había quedado en un gran papelón al no hacer frente o al no buscar la manera de enfrentar a este gigante o a los filisteos. Entonces la gente comenzó a cantar: mientras que Saúl mata a sus miles, David mata a sus 10.000. Claro, la inflación llegó para un lado y no para el otro. Aumentaron para uno y no para otro. Y comenzó la gente a sentirse bien cada vez que pensaban o se acordaban del gran David, que recordemos era un muchacho. Pero Saúl comenzó a imaginarse, a causa de la gente, bueno, si tanto que mata, tanto que lo ponderan, tanto, en cualquier momento se quiere hacer rey. Y cuando pronunció eso, él dijo: este busca eso. Y comenzó a perseguirlo. Dijimos que esa persecución no duró un par de días, ni un par de semanas, ni un tiempito corto. Duró años, años de persecución, años de presión,
Años donde David, a causa de esa persecución, perdió su familia, se separó de su esposa, se separó de sus hijos, se separó de la gente, perdió su trabajo, perdió su lugar, perdió el poder estar, porque Saúl se encargó inclusive de llenarle la cabeza a cuanta gente estaba allí de que David lo que quería era el poder. Y comenzó a hablar mal de David. Entonces llega a decir, y recordamos que había en el Salmo 32, Salmo 57, Salmo 142, salmos que está hablando David desde la cueva. Y uno de los versículos que quiero compartir es el Salmo 32, 7, para que veamos algunas de la expresión que este muchacho estaba haciendo allí en la cueva. Dice él: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodeará. Después usted lea completo allí, porque él habla de lo que significa es ser feliz a pesar de cómo uno puede realmente ser feliz, bienaventurado, dichoso. Pero ¿por qué tiene esta expresión en este versículo 7? Porque una de los nombres o de las traducciones de Adulam, de la cueva de Adulam, es que Adulam es refugio. Y si bien físicamente David se metió en un refugio, él con esta palabra lo que está reconociendo que su verdadero refugio, ¿quién es? Jehová, su Señor. Él es mi refugio. Aquí está, tú eres mi refugio. Y entonces vemos aquí en esto dos sistemas que están en pugna, que están en confrontación, que están en choque. Podemos denominarlo una gran guerra espiritual. Por un lado está David, quien es y marca y enseña lo que significa el gobierno de Dios. ¿Recuerdan cuando fue ungido por Samuel? ¿Qué dijo Dios a Samuel? No mires su parecer, porque estaba allí el papá Isaí, el papá de David, junto con todos los hermanos de David. Pero claro, uno se ve que era una fábrica de chicos lindos, porque Dios le dice, no mires su parecer. Después nos dice la palabra más adelante que David era un hombre de buen parecer. Así que se ve que Isaí y su esposa tenían unos genes para fabricar chicos realmente lindos, bien esbeltos, algo llamativos. Y Dios le dice a Samuel, no mires su parecer, porque yo miro su corazón. Y después nos habla de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es tan importante porque Dios, una vez más, mostrándonos que por más que nosotros querramos aparentar, que nosotros podamos mostrarnos y podamos engañar a la gente con nuestra apariencia externa, lo que Dios mira es... Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Ahí es donde nos tiene que llamar a nosotros la atención. Necesito aparentar, necesito tener un aspecto de una cosa, necesito esforzarme para que los demás piensen que ahí es donde tengo que tener realmente un cuidado, porque quiere decir que estoy especulando. Cuando Dios está mirando mi corazón, puedo ocultar a todos lo que soy, puedo mostrar a todos cualquier otra cosa, pero Dios que mira el corazón. Y entonces por un lado tenemos al orden de Dios o al gobierno de Dios que lo está demostrado por David, pero por otro lado tenemos a Saúl que muestra evidentemente lo que significa el gobierno del hombre, el orden del hombre, no el orden de Dios, sino el orden del hombre. ¿Por qué es esto? Si usted va un poquito más atrás, cuando Saúl es pronunciado rey, ¿por qué causa es pronunciado rey? Porque el pueblo de Israel empezó a mirar los otros pueblos. Miró allá, miró al otro lado, miró por acá, y se dio cuenta que en todos los pueblos había siempre un rey. Mientras que el pueblo de Israel se regía por un
por una especie de hombre guiado por Dios, un juez en algunos tiempos, un hombre que iba a tener lugar específico, un profeta, una palabra, una guía especial donde iba a ser Dios quien estaba hablando e indicando los destinos y el camino del pueblo. Usted sabe que cuando Moisés comenzó a sacar y a trasladar, esa es la imagen, siempre Dios indicando, avanzamos, paramos, estancamos, avanzamos, paramos, estancamos, acampamos, guerreamos, acá no guerreamos y aquí avanzamos. O sea, siempre fue Dios indicando a un hombre lo que se debía hacer y el pueblo iba detrás. Pero llegó un momento en que el pueblo comenzó a mirar al mundo y quiso lo mismo que tenía el mundo. Y entonces comenzaron a decirle a Samuel, necesitamos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Y entonces así surge como Dios permite de que esté Saúl. Pero ¿a pedido de qué? Fíjense que cuando Dios habla a Samuel, le está diciendo, le vamos a dar un rey. Pero Samuel estaba realmente mal por esta circunstancia. Y Dios le dice, no te preocupes, que no te están rechazando a vos, sino que me están rechazando a mí. O sea, era como que el pueblo ya no quería saber mucho más con Dios, querían un rey como tenían los demás y que alguien hiciera lo que tenía que hacer. Por eso estamos hablando de una verdadera confrontación, un gran momento espiritual súper fuerte, porque a través de esto vemos la victoria de David, que está por encima de las burlas, de los malos deseos, de las confrontaciones, triunfa el bien, por así decirlo, triunfa, tiene la victoria el bien, pero eso el mal no lo soporta. El mundo no soporta el avance de la iglesia. El mundo no soporta las decisiones de los hijos de Dios. Por eso tenemos nosotros muchas veces confrontaciones. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios en el lugar donde se mueve, va a tener siempre un Saúl que se va a levantar. Siempre va a haber una confrontación, siempre va a haber alguien que lo quiera desprestigiar y que va a procurar su muerte. Ojo que en esto de hablar de muerte no digo que le va a hacer una muerte física literal, pero que indudablemente lo puede matar desprestigiándolo, criticándolo, humillándolo, burlándose. Todas esas cosas que te pueden causar dolor porque vos decís, pero lo mío es de buena intención. Yo solamente quiero ser de bendición. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero hacer algo en favor de lo que Dios me dice. Y consigo que este me rechace, que este se burle, que este me desprecie. O a veces no alcanzo nada y veo cómo los otros progresan, los que no hacen nada por Dios. Y cuando yo quiero hacer lo que Dios dice, no progreso mucho. Y entonces vemos una vez más esta confrontación espiritual que se ha dado desde que Adán fue expulsado del huerto y que seguirá estando hasta el día que venga el Señor Jesús a buscar a sus hijos. Por eso no estamos exentos de vivir esos tiempos, no estamos apartados de vivir esos momentos. El pueblo quería un rey y Dios le permitió tener un rey, pero estaba el gobierno de Dios funcionando. Hoy en día cuando tenemos que decir, ¿cómo fue que Jesús nos incluyó? ¿Cómo fue que Jesús empezó a hablar acerca de poder hacer lo que tenía que hacer? Mire, todos llegamos en algún momento a Adulam. Todos llegamos a ese lugar, todos llegamos cargados, todos llegamos buscando y teniendo necesidad de un refugio, de un descanso. Estamos tan angustiados, estamos tan desesperados que nos metemos allí en la cueva. Pero allí está la palabra de Dios. Allí va a estar Dios esperándote para sacarte como un gran vencedor. Ahí va a estar Dios para sacarte como un gran vencedor. Si no lo creemos, vamos a quedar siempre en la cueva para sacar y mover piedritas, para estar allí haciéndonos familiares de todo bicho que está allá adentro. Y usted cada vez se va a sentir más y más en oscuridad. Cuando Dios dice, esto es para que vos aprendas, esto es para poder salir
hacia adelante. ¿Por qué? Porque Jesús es y viene a ser nuestro líder, nuestro maestro, aquel que nos va a enseñar, aquel que nos va a encaminar. Mire, cuando la gente, lo leíamos en estos días, cuando estos 400 muchachos allí en versículo 2 que dice que fueron hasta David, fueron a buscarlo a él, se acercaron a él. Hablamos de esta experiencia que tuvo David de ser ministrado, de ser trabajado por Dios, de ser acomodado. Volvemos a insistir, no fue un periodo cortito de días. A veces la palabra nos hace pensar de que todas las cosas sucedieron en un par de días y se resolvió. Y no tenemos en cuenta que hay procesos, hay tiempos, hay momentos, etapas, temporadas que nos duran mientras que nosotros encontramos la fortaleza que solamente puede venir de parte de Dios. Allí están estos hombres buscándolo y buscaron a David. Y David viene a ser esa imagen de Jesucristo hoy para nosotros. David era el hombre que comenzó a ser transformado porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Hombre al fin, muy débil, imperfecto, lleno de debilidades, pero sensible a la hora de encontrarse con Dios y reconocer sus culpas. Eso es lo que Dios busca en los corazones. Que uno pueda decir al Señor, realmente aquí me equivoqué, aquí metí la pata, ¿cómo voy a errar así de esta manera? Y pedirle perdón y tener un vuelco, tener un cambio, tomar la decisión de hacer las cosas de otra manera y buscar una y otra vez de no fallar. Ahora, la venida de Cristo hizo justamente en la pureza de su vida, de su andar, esta imagen por lo cual nosotros sentimos paz y podemos cobijarnos en Él y entender de que el propósito por lo cual el Señor vino a la tierra se está cumpliendo. El profeta Isaías lo había estado anunciando, siempre decimos, como 700 años antes del nacimiento de Cristo. No solamente anunció su nacimiento tan perfecto, ¿sí? Hablando de la Virgen, no solamente habló de eso, Isaías habló de la muerte. Molido es por nuestros pecados, fue llevado como oveja en un matadero, se entregó, hace descripciones exactas del propósito de Jesucristo en la tierra. Y en esa misma intención, Él habla acerca de este gran propósito de ¿qué? De dar libertad a los cautivos, de comenzar a trabajar en los corazones de las personas. Y entonces cuando viene Jesús y va a ministrar y comienza su ministerio, pronuncia estas palabras en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si yo comparo esta lista con los muchachos de la cueva de Adulam, que realmente estaban oprimidos, estaban angustiados, estaban pobres porque estaban endeudados, o sea, era gente que estaba sufriendo, estaban quebrantados. Decíamos que en uno de los salmos hablaba de que mi alma se siente ¿dónde? En la cárcel. Entonces estamos hablando de gente que realmente hay problemas allí en Adulam. Y Cristo viene a decirnos que a eso viene a hacer, a trabajar con nosotros en la cueva, a trabajar en nosotros en nuestros problemas, a trabajar en nosotros en nuestras circunstancias, a hablar de nuestra libertad cuando nosotros pensamos de que ya todo está terminado y que bueno, nací para esto. Hablamos de lo que significaba estar en amargura de espíritu, una persona que se siente tan afligida que realmente siente de que ni siquiera Dios lo puede atender. Ahora, lo llamativo en esto, y de esto también quiero poder hacer énfasis en esta mañana, es que cuando la gente se acercó allí, cuando la gente lo buscó,
a David. En el versículo 2 nos habla de justamente que se juntaron con él, afligidos, endeudados, en amargura de espíritu, y dice, y fue hecho jefe de ellos. Y decíamos como si David no tuviera problemas, no tuviera angustia, no tuviera desesperación. Vinieron 400 y dijeron, bueno, este se ve que está más sano, por lo menos que sea nuestro jefe. No solamente vinieron a él para estar lamentándose con él, sino que inmediatamente lo hacen jefe, porque reconocen liderazgo, porque reconocen acción de Dios, porque reconocen que algo puede transmitir. Y cuando uno lo compara con Jesucristo, llega a nuestras vidas justamente para eso, para que nosotros podamos vivir la transformación, para que vivamos los procesos de la liberación, pero no una libertad que me va a poner lindo, me va a acomodar y me va a decir, listo, encará la vida como puedas, encará la vida como te parezca. Nos lo hace para que nosotros podamos cumplir estratégicamente un propósito. ¿Qué es lo que hizo allí en la cueva? No solamente los ayudó David, no solamente los acompañó, no solamente ministró, sino que dice la palabra que lo transformó en valientes, en hombres guerreros, en hombres poderosos, que fueron conquistadores. O sea que el propósito de estar en una cueva no es para terminar enterrados, no es para terminar allí acomodados a la cueva, sino para ser ministrados por Cristo, para ser sacados, para cumplir ese propósito de ser transformados y tener una actitud frente a la vida de valientes. Hablamos de los afligidos. Dijimos que Cristo es justamente un ejemplo de salir en victoria tras la aflicción. Él lo decía, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido. Y dijimos, Él venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, y desde ese lugar Él nos dice, confíen en mí. Y David les estaba diciendo eso, muchachos, yo salí, así que listo, soy su jefe. Y aquí comenzamos a ver si nuestras vidas están haciendo lo que tienen que hacer. Después hablaba de los endeudados. Y dijimos, aquí tenemos dos tipos de personas que pueden estar endeudadas. O pueden ser los endeudados que se acercaron a David para saldar alguna deuda que tendrían con David. Quizá había alguno que le debía a David algún favor. Alguien que le estaba debiendo gratitud porque a lo mejor pensó que este gigante nos va a reventar y ahora se siente que le está debiendo gratitud, que le está debiendo lealtad, que le está debiendo algo, pero de alguna manera se quiere involucrar. Y por otro lado están los que literalmente estaban huyendo de los acreedores porque se habían equivocado totalmente. Y muchos se acercan a Dios de esta manera, creyendo porque Dios los bendijo en algún momento, que Dios actuó en favor de sus vidas en algún momento, ahora le deben algo. Y no, algo tengo que hacer. Y en vez de vivir la experiencia de transformación para ser un valiente que va a la conquista, me transformo en un eterno deudor. Y que las cosas que hago, las hago porque, bueno, no, Él me bendice. Entonces le estoy pagando. Y quiero decirte que nunca le vas a pagar nada a Dios. Nunca va a alcanzar lo que nosotros podamos hacer para pagar lo que Él hizo. Si ese es nuestro pensamiento, estamos errados totalmente. Porque lo que Dios está pensando el día que nos llamó es a hacernos valientes de conquista. Valientes para vencer, para llevar adelante. Porque no puede ser que yo no le hable a nadie de Cristo. Porque no puede ser que yo no dé un testimonio de hoy, de lo que viví ayer, de lo que viví antes de ayer. Que no pueda contarle al mundo, decirle, no sabes la experiencia que tuve con el Señor. ¿Cuál fue la experiencia? Porque la gente piensa que la única experiencia que se puede tener son de las cosas sobrenaturales. Pero cuando yo le digo, vos sabés que pensé que iba a perder el colectivo y llegué corriendo y
y lo alcancé, gracias a Dios. Y uno va a decir, ¿y eso es agradecerle a Dios? Claro, porque si las aves del cielo son alimentadas, si los lirios del campo son vestidos y todo se debe a la obra de Dios, ¿cómo no voy a agradecer porque yo alcancé el colectivo? Porque me desperté en esta mañana y vi el sol, y porque pude dormir, porque estaba fresquito en la noche. ¿Cómo no voy a dar gracias porque me levanté y veo que no tengo picaduras de mosquitos? Entonces decimos, por esas ridiculeces, entonces me transformo en un ingrato, por no agradecer a Dios todos los detalles de la vida que Él ha tenido en favor mío. Y sé que esto nos tiene que realmente preocupar. Y no estoy esperando que usted salga de este lugar de la manera que usted quiera salir. Porque en la cueva, en la relación con Cristo, cuando yo lo pongo a Él por jefe de verdad, las cosas cambian en mi vida. Mientras tanto, sigo escuchándolo al jefe, allí metido en la cueva, viendo cómo adiestra, cómo prepara, cómo hace cosas con otros, mientras que yo sigo de observador allí en la cueva, mientras que me busco mi mejor piedrita para ver lo que está haciendo con otros. Pero en definitiva siempre estaré en ese rincón, deprimido, angustiado, o estaré endeudado, esperando la oportunidad para decirle gracias por lo que hiciste, cuando veo algo espectacular que hizo. Te pregunto, ¿cuántas victorias has tenido? Escucha bien lo que te digo. ¿Cuántas victorias has tenido sin la mano de Dios? ¿Cuántas victorias en tu vida has tenido sin la mano de Dios? ¿En cuántas le dimos la gloria? ¿En cuántas le dimos gracias? ¿En cuántas lo honramos? Pero estar en la cueva implica trabajo de Dios para con nosotros y poder salir allí hacia adelante. Cuando nos hablaba de los amargados de espíritu, hablamos de personas que realmente la estaban pasando mal, muy mal. Porque una cosa es estar amargado, pero otra cosa cuando se te amarga el espíritu, donde estás confrontado hasta con el aire que respirás, donde no hay absolutamente nada que te arranque realmente una alegría. Los amargados viven descontentos. O sea, lo contrario de estar descontento, ¿qué sería? Estar contento, un gran descubrimiento que hice. Pero en esto de estar contentos, buscaba qué es estar contento. Y es estar satisfecho, alegre, conforme, dispuesto, disfrutando. Eso es estar contento. No es estar con carita feliz nada más. Estar contento es cuando mi vida está satisfecha, cuando mi vida se siente alegre, cuando mi vida está conforme, cuando mi vida tiene un proyecto y un propósito. O sea que un amargado no tiene nada de eso, está siempre insatisfecho, nunca está alegre y provoca en los demás una gran preocupación. ¿Cuántos disfrutan y cuántos quieren estar compartiendo una linda jornada con un amargado? Le huimos. Ve todo mal,
todo mal, porque estás descontento. Porque a lo mejor usted me dice, yo no tengo amargura. Está bien, a lo mejor no le llamás amargura, pero te pregunto, ¿te sentís satisfecho? ¿Te sentís contento? ¿Te sentís sano, libre, livianito? Obviamente, cuando hablamos del sistema de David, el sistema de Saúl, y la gran persecución, el gran choque, la gran confrontación, es justamente eso. El sistema mundo que provocó que el rey Saúl estuviera en ese lugar, hace eso. Por eso nuestra vida está en peligro cuando miramos lo que sucede tanto en el mundo y decimos, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Porque es fácil decir, ¿cómo Israel va a dejar de escuchar a Dios? ¿Cómo Israel va a dejar de lado la palabra de Dios a los hombres que escuchaban a Dios y que venían a traerle? ¿Cómo se van a comparar con lo que sucede en otros pueblos? ¿Cómo van a querer algo que tienen los otros pueblos? Entonces nos preguntamos ahora nosotros, ¿cómo estamos mirando, observando lo que sucede allí? ¿Cómo yo voy a estar cargado y voy a tener los mismos proyectos, las mismas necesidades que veo que otros las están disfrutando? ¿De qué manera yo estoy dejando de escuchar el consejo, la palabra y la obra de Dios? Lo hicieron allá, lo hacemos hoy acá. No digo acá, lo hago acá en este tiempo. En este tiempo. Por eso, hermanos, necesitamos caminar hacia la libertad. Necesitamos caminar. Saúl estaba lleno de odio, lleno de rencores, lleno de venganza y de desprecio. El sistema mundo nos ofrece esas cosas para movernos. No es otra cosa. Sed de venganza y gran desesperación. El sistema siempre va a buscar matar a los que quieren hacer bien delante de Dios, a los que quieren seguir a Cristo, a los que quieren ser verdaderos obedecedores, anote esa palabra, de Dios. A los que quieran hacer la voluntad de Dios, siempre va a haber un Saúl que se levante. Siempre va a haber un Saúl que se levante. Y usted va a sentir la presión, y va a sentir la desesperación. Pero sigamos creyendo en el poder de Dios. Sigamos creyendo que siempre hay una acción milagrosa de parte de Dios para cambiar la situación. Mirá, con esto ya voy terminando. Me prorrogué demasiado. Primera de Samuel, capítulo 22. Versículo 20 al 23. Dice, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Atibod, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. La imagen es de un Saúl que salió a buscarlo a David, se encuentra con hijos de Dios, con sacerdotes que obedecían a Dios. Y cuando comienza toda la guerra, la cuestión es que Saúl decide matarlos a todos. ¿Por qué? Porque le pintó matarlos a todos. Porque simplemente decidió matarlos. Y aquí escapa este muchacho, escapa para huir, y entonces Abiatar se va hasta encontrarse con David. Y ahí viene este diálogo acá final. Mire, la palabra menciona acá a un tal Doeg, el edomita. Doeg significa miedoso. Y este miedoso lo que hace justamente
se rinde ante las presiones. ¿Por qué fue el que dijo, no, lo que pasa es que acá sí estuvo David por acá y bueno, y entonces acá la gente de esta le abrió la puerta, lo ayudó y lo mandó para aquel lado. Como tuvo miedo, habló. Y entonces, ¿qué hizo Saúl? Actuó. Porque como le dije, los miedosos, los débiles, los que se rinden ante las presiones del mundo, hacen eso. No le importa nada, simplemente se rinden ante las presiones del mundo. Pero aquí está el otro muchacho, Abiatar, que significa el que está descansado. Y entonces este que huyó hasta David pudo encontrar un lugar. Y dice el versículo 23, quédate conmigo, no temas. Una gran expresión como la que tendría Jesús con nosotros. Quédate conmigo, no temas. ¿Cuántas veces Jesús dijo, no tengas miedo? Ven conmigo, no tengas miedo. Entonces en la cueva, y para terminar decimos que allí en la cueva Jesús nos va a transformar en grandes vencedores. La clave es que Él sea el jefe. Y que cuando Él es mi jefe, yo le obedezca, me disponga, esté dispuesto, esté ahí siendo un gran obediente, porque realmente voy a hacer lo que Él dice que voy a hacer. Porque el problema es cuando Él no es el jefe. Y creo que hasta acá muchos hemos andado en la vida teniéndolo a Él como un compañero de la vida y no como jefe. Los que tuvimos alguna vez jefes por encima, sabemos que hay que manejarse. Hablaba con Leo y me comentaba de algunos de sus encargados, de algunos de sus jefes, y él me decía, hay algunas personas que están allí en ese lugar como jefes y te hacen la vida imposible simplemente porque te la quieren hacer imposible. Algunas se te para así y te mira, esperándote que te equivoques, esperando el error. Y la presión del mundo muchas veces es así. Muchos se van a poner a nuestro lado así, esperando que te equivoques, esperando que cometas el error. Porque ante todo lo bueno que puedas hacer, un error basta para que, viste, yo te dije, era así, era cantado. ¿Qué era cantado? ¿Ser humano? ¿Ser débil? Porque que yo sepa, el acercarse a Dios no significa que seamos perfectos. Y mucho menos que estemos exentos de equivocarnos. Entonces allí está la pregunta, ¿estoy en la cueva? Listo, estoy en la cueva, me siento mal. Él es mi jefe, allí el jefe me va a transformar en un verdadero guerrero. ¿Alguna vez lo conté y con esto sí termino? Cuando estuve en el ejército, una vuelta nos levantaron muy de madrugada. Eran las 4 de la mañana en esos días de instrucción, cuando nos levantaron. Y entonces nos dijo allí, como era verano, nos dijo el cabo principal, hoy vamos a aprovechar el día porque está hermoso. Y entonces nos hizo buscar unos baldes y nos hizo ir a la cocina a buscar la cuchara. Y mientras que teníamos los baldes llenos de agua, estamos con la cuchara regando la plaza de armas. Porque había que aprovechar el día. Porque eso iba a ser lindo, bueno. Imagínense cómo lo disfrutábamos nosotros. Pero era nuestro jefe. Y a veces el jefe da indicaciones que no sabemos cuál es el alcance. Cuando estamos terminando, después de 14 meses, él nos explicó eso. Entonces nos explicaba acerca de lo que significa recibir orden en cualquier momento, aún en los tiempos más inesperados, una contraorden, una cosa. Y que yo necesito confiar en mi compañero. Necesito confiar en los que están al lado mío, que van a hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Porque si hay uno que no lo hace, era el castigo para todos. Y entonces dice, tienen que aprender que en la vida, lo que ustedes hagan mal, otros también lo van a sufrir. ¡Wow! Y de eso se trata ser un hijo de Dios. Caminar de manera leal.
Él tiene el control y quiere hacer de nosotros verdaderos vencedores, no especuladores, no mediocres, endeudados, amargados de por la vida, sino verdaderos vencedores. Esto dijo el Señor que lo compartiera. Esto puso el Señor en mi corazón. Cerramos nuestros ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, porque es por medio de tu palabra que alcanzamos la libertad en nuestras vidas. Es por medio de tu palabra que podemos vivir la experiencia de ser conmovidos en nuestro corazón. Queremos darte gracias porque tu amor sobrepasa todo entendimiento. Pero darte gracias porque en esa cobertura nos impulsas a ser conquistadores, a ser valientes vencedores. Gracias porque es tu proyecto sobre nosotros. Gracias porque estás dispuesto, Señor. Hoy queremos rendirnos delante de ti, que seas tú nuestro jefe, que seas tú el que nos enseñe, nos adiestre, nos encamine, que podamos aprender a obedecerte siempre, que no pongamos más excusas, que no pongamos más limitaciones, sino que podamos obedecerte siempre, a la hora y en el día que sea, dispuestos a hacer lo que tú dices. Te damos muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo el poder de Dios tiene acción sobre nuestras vidas. Dios nos bendice. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes.
tumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que